noches a todos aquellos que ya nos están sintonizando, se están uniendo a esta transmisión de este sábado, de este episodio nuevo de A Quemarropa. Aquí tenemos con nosotros a nuestro pastor Alberto Picariello. Un saludo. Bendiciones para todos, bienvenidos. Qué alegría una vez más podernos sintonizar, comunicar a través de este programa. Qué gran bendición la que tuvimos en el programa pasado. La verdad que Dios cada día nos permite tocar temas que son como de mucho interés para el pueblo de Dios y sobre todo que no se pueden abordar en otros espacios, ¿verdad? Sí, yo creo que hay muchas dudas, hay muchas cosas que las personas constantemente tienen, Claro. que a lo mejor albergan o creen a tener contestadas, pero realmente cuando viene la luz de la palabra, se dan cuenta que no. Se dan cuenta de que no tenían quizás toda la respuesta que necesitaban, ¿verdad? Y hoy traemos también un tema para poderlo desarrollar, para poder hablar, para poder conversar un momento en el cual podamos... para mí es un tema muy delicado, pastor. Un tema lo voy a abordar... Como todos, creo yo. Lo voy a abordar así directamente porque siento yo que es un tema que también dañó mucho. Sí. Ha dañado mucho y a muchos los ha sacado del camino. Hay mucha gente que a lo mejor tuvo una mala experiencia con este tema dentro de las iglesias, que ahora ya no creen nada por tema de eso. Y el tema que hoy vamos a abordar es el legalismo. El legalismo, ok, perfecto. Como de alguna otra manera, muy amplio, muchas cosas que abordar. Muchos creeríamos que este tema quizás ya por el siglo o por el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya no se dan. Pero para mí el legalismo sigue estando presente en muchas cosas que el hombre impone o cree que son necesarias, ¿verdad? Claro. Pero empecemos de alguna otra manera por lo más básico. Quizá usted nos pueda ayudar a definir esta palabra o encapsularla en algún concepto para que los que nos están viendo puedan de alguna otra manera comprenderla. Ok. Bueno, para mí, o basándonos quizás en lo que la Escritura nos menciona, habría varias cosas que podríamos definir como legalismo, ¿verdad? Lo primero, un legalismo podría ser la intención que alguien tenga de imponer sobre otra persona cosas que más que mandamientos de la palabra son reglamentos de hombres, ¿verdad? Okay. O reglamentos humanos. El legalismo también podríamos definirlo como la intención del hombre de tratar de ganarse la salvación cumpliendo normas o cumpliendo reglas o cumpliendo estatutos, ¿verdad? Establecidos por hombres. De tal manera que un legalismo podría ser que yo considere que algo no se debe hacer o algo se debe hacer y te lo quiera imponer a ti. Ese es un legalismo, ¿verdad? Todo lo impuesto, todo lo que se impone se convierte en un legalismo. Pero además de eso, todo lo que no tiene base bíblica, ¿verdad? Se convierte también en un legalismo, en una ley. Mira, yo estoy de acuerdo que en una denominación, en una congregación, deben existir algunas normas para cuidar el orden del lugar. Y la convivencia. La convivencia, y estoy de acuerdo. A lo que le podríamos llamar un reglamento interno. Como todo establecimiento lo tiene. Como todo establecimiento lo tiene, ¿verdad? Códigos de vestimenta, normas que tienen que ver con la utilización del lugar, muchas cosas. Claro. Pero lo que no estoy de acuerdo es conectar eso con la salvación del hombre. Y es lo que la doctrina legalista hace. La doctrina legalista conecta todas estas cosas como un cumplimiento imperativo de reglas, normas y un montón de cosas que las podemos ir viendo en el camino con la salvación del hombre. Claro, es que sucede mucho el hecho de ver, por ejemplo, personas. Vamos a este ejemplo para poder ir entrando en materia. Se congrega una familia en X congregación, ¿verdad? De alguna otra manera, papá o mamá o quienes vayan como autoridades ya están mentalizadas a que las cosas son así. Ajá. Pero tienen hijos. Sí. Viene una generación atrás. Sí. Vean, viene una generación que no doctrinalmente, no de alguna otra manera, no conoce eso. Claro. Y quieren imponérselo. Entonces, la mayoría de veces, estos jóvenes que vienen creciendo en lugares donde hay un legalismo bastante marcado, ya no quieren nada con el Señor, ya no quieren nada con Dios. Es que ese es el propósito. Es que yo podría... Eso es lo que voy, a esa es la pregunta yo podría enmarcar
que el legalismo es doctrina de demonios, porque lo que tiene como propósito, en primer lugar, es desviar el enfoque de la gracia. Es decir, cuando hay legalismo no hay gracia. Uh-huh. Y lo segundo, tiene como objetivo alejar a las personas, porque imagínate qué tremendo que hay de extremos a extremos. ¿Vea? Por ejemplo, imagínate que hay legalismos que le impiden a la gente usar desodorante. Sí. ¿Te podés imaginar que le digan a alguien? No hubo. No, hay. ¿Te podés imaginar que le digan a alguien que si se pone desodorante se va a ir al infierno? Imagínate esa a lo es que la premisa someten. de todas las normas dentro del Es legalismo, ¿verdad? que el legalismo, el asunto es, si haces esto, te vas al infierno, te condenás. O si no haces esto, te vas al infierno, te condenás. Entonces, imagínate que le digan a alguien que si usa desodorante se va a condenar. Entonces esa persona, para ser cristiano, entre comillas, tiene que andar oliendo apestoso, pues. Delante de en medio de toda la gente. La pena, la vergüenza. Imagínate la pena, la vergüenza, la falta de higiene. Increíble. A otro grado, imagínate los grados a los que te voy a mencionar, que tal vez alguien puede decir ahí al otro lado, no puede ser. Bueno, usar pasta de dientes. Sí. Para algunos es legalismo. Usar loción, perfume, lo que alguien se pone todos los días para ir a su trabajo, para ir a un lugar presentable. Para otros, en estas doctrinas legalistas, es un pecado abominable. O sea que sí o sí el legalismo no viene de Dios. No, es que la ley, el propósito del legalismo es matar y condenar. Entonces, ¿a dónde está el temor que crea en la gente el hecho de que, por ejemplo, como lo acabamos de hablar, si yo no cumplo esto, voy para el infierno? Claro, y la gente lo acepta, claro, lo cree, lo vive, lo sufre, cree fallarle a Dios cuando no cumple estas normas. Y esa es la manera en que manipulan a las masas y tienen manipulada a la gente de esa manera, de esa forma. Yo me quedo espantado de ver cuánta gente cree en eso. Pero eso es tan sencillo como entender que el hombre como que de alguna manera es más propenso a creer o a caminar bajo el temor que bajo el amor. Claro. Y el Señor vino a librarnos de eso. Imagínate qué tremendo en estos años, en el pleno siglo XXI en el que estamos, y que le digan a alguien que no use desodorante. Imagínate, mira, yo de legalismo a legalismo, ¿vea? Porque hay cosas extremas de manera. Bueno, hay iglesias donde le dicen a los hombres que dejarse la barba o dejarse el bigote o dejarse un X forma de su barba, también se condenan. Es pecado. Imagínate, yo digo, Dios mío, yo de verdad que me pongo a pensar, ¿y de dónde lo sacan? Va una pregunta aquí un poco personal. Como ministro, hemos conocido nosotros que ha ido a predicar a diferentes, a todos lados dentro del país. ¿Se ha topado con alguna iglesia? O sea, ¿ha recibido alguna invitación y de repente llega a la iglesia y se ha encontrado con algo así? ¿Alguna anécdota por ahí? Que sin mencionar nombres, por supuesto, pero alguna... Imagínate las cosas que yo he vivido durante una etapa de mi vida ministerial. Me tocó mucho predicar en iglesias que nosotros le llamaríamos... que están ubicadas en el interior de nuestro país. Nosotros lo conocemos como pueblos. Como pueblos, como lugares fuera de la capital, ¿verdad? Y de diferentes denominaciones. En una ocasión, te voy a contar, fui a una donde de repente, donde la organización de la iglesia está basada, digamos, hay un pastor, pero ese pastor está pintado, por decirlo así, porque no puede tomar decisiones. Es una figura. Es una figura nada más, porque ahí los que gobiernan o los que mandan son a lo que ellos le llaman vasos. Okay. Los vasos son, por decirlo así, como los profetas a través de quienes Dios habla, y la voz de esos vasos es la ley y el orden. La ley y el orden. Ahí nadie puede decir nada. De hecho, vienen y me invitan, me dicen, pastor, vamos a tener una vigilia y yo quiero que usted predique. Bueno, llegué al lugar,
me sentaron en un lugar, ¿verdad?, aparte. Y de repente empezó el culto, las alabanzas, y yo empecé a ver unas cosas un poco raras, pero dije, bueno, son quizá yo estoy acostumbrado a que pueden haber diferencias en la forma de adorar, ¿verdad? Bueno, yo empecé a ver que habían unas cosas extrañas. De repente vi que algunos empezaron como a danzar, pero con un vaso con agua en la cabeza. Y empecé a decir, ¿y esto qué? Vean, bueno. ¿A dónde vine? Pero de repente esa persona empezó como a ir como danzando, dándole palabra a unos y a otros. Y así empezó hasta que de repente empezó y llegó a donde estábamos nosotros sentados. Estaba el pastor que me había invitado, estaba yo, estaban otros hermanos. Y llegó y pum, se detuvo donde yo estaba y me dijo, dice el Señor que tú vas a predicar. Y entonces cuando me dijo eso, yo me quedé pensando, si a eso vine, pues a predicar vine yo, o sea, y entonces viene el pastor, ¿verdad? Y se da vuelta y me dijo, gracias a Dios, me dijo, ya lo confirmó el vaso. Ya lo confirmó el vaso, dijo. O sea que si él no hubiera confirmado, no predicaba. No, entonces me dice él, si él no hubiera confirmado, no hubiera podido predicar. Entonces, pero eso no fue nada. ¿Eso no fue nada? No, eso no fue nada, porque la cosa siguió. No, de repente voy viendo que el vaso, el famoso vaso, agarra un lazo y comienza a dirigirse donde ciertas personas a azotarlas con el lazo. Y les decía, y dice el Señor que hasta poco te ha dado para lo que has hecho. Y empezaba a darle a la gente. Dios mío, en ese momento yo me quedé impactado. Y nadie rezongó. Todos aguantaron. ¿Y como cuánta gente había ahí? Quizás habían unas 50 personas en una vigilia, ¿sí? Y a los que agarró y los azotó, yo creo que el rostro que yo les miraba era como de incluso hasta de sentirse como que qué bueno que me están azotando, ve, y todo. Ahora te imaginarás cuando me tocó predicar el ambiente que había, ve. Y así he visto cosas. Me han invitado a predicar donde me han dicho, mire, aquí es la de no entender, ¿verdad? Porque para legalismo. Para unos que predicar sin corbata es pecado, que para otros usar corbata es pecado, para otros que ponerte saco es pecado, para otros que predicar con manga corta es pecado, que para otros la camisa solo puede ser blanca porque si no es blanca es pecado. Total, es una uno debe serie andar el armario ahí. Tienes que andar el closet cargando para saber qué ponerte, ¿verdad? Aparte de eso, también uno se pregunta, Dios mío, ¿y de dónde salió todo esto? Exacto. Mira, muchas de las cosas que tienen que ver con los legalismos actuales, muchas de ellas tienen su base en el punto de no entender la diferencia de los dos pactos. Okay. En el hecho de que cruzan o que viven en pactos mezclados, le llamaría yo. No están definidos entre si son del nuevo pacto o del antiguo pacto. Quieren vivir bajo la ley algunos, pero la ley del antiguo pacto y de alguna otra manera en otras cosas quieren estar bajo el nuevo pacto. Total que al no entender, al no haber existido esa enseñanza, que yo creo que un día sería bueno que hiciéramos un programa hablando exclusivamente de lo que son los dos pactos, al no entender la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, y al no entender que el antiguo pacto quedó, la Biblia dice, se volvió ineficiente. Al no entender eso, seguimos trayendo del antiguo pacto mandamientos, estatutos y ordenanzas que ya caducaron. Okay. Entonces, por ejemplo, en muchos lugares, te acordarás tú que, por ejemplo, para muchas denominaciones, el usar lo que nosotros le llamamos hoy un pantalón, un jeans. Sí. ¿Verdad? Que en muchos lugares se conoce como blue jeans. Azul. Aunque sea rojo, pero es blue jeans. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, ¿por qué no usan jeans? Porque en el originalmente, ese tipo de pantalones, la tela con que se fabricaban era conocida como tela de mezclilla. Era una tela mezclada, eran hilos mezclados. Y dice la Biblia. Y como en el antiguo pacto hay un versículo que habla de que no usaréis ropa de hilos mezclados, entonces eso se volvió como un pecado garrafal. Pero, ¿y quién dice que esa ley está vigente para nosotros? Entonces, eso no. Y que si cumplimos eso, tendríamos que cumplir todo lo demás. A eso llego yo. O sea,
la ignorancia que hay entre lo que es el antiguo pacto, porque primero hay que conocer el antiguo pacto, sus demandas, sus razones, todo lo que es la intención de Dios al establecer todo eso, y además de eso conocerlo a profundidad, porque qué bonito es querer cumplir unas cosas y otras no, ¿verdad? Va. Pero entonces esta gente se trae esos mandamientos, esos estatutos, esas ordenanzas literales hacia el nuevo pacto y se las quieren imponer a la gente. Entonces, de ahí salieron muchas. Ok. Otra gran parte del legalismo brota del yo creo o yo pienso que esto le ofende a Dios. Eso mismo iba a consultarle, porque hay cosas que no tienen sustento. Me refiero y voy a esto en la palabra, por ejemplo. Cuando iban a hacer Sansón, si no me equivoco, vino un ángel que visita a la mamá, ¿verdad? Sí, correcto. Le anuncia el nacimiento de Sansón y le da una cierta normativa para la crianza de este niño, de este joven, de este libertador que iba a tener. Sí. Y dentro de las ordenanzas iban cosas como no le cortarás el cabello, el vir, Sí. Eso era para... Pero es que ahí volvemos a lo mismo. Ajá. Lo que el ángel le dice a la madre del niño es que el niño será nazareo desde su nacimiento. Entonces lo que le estaban diciendo es que el niño tenía que vivir bajo un pacto, un voto que se conocía como el voto del nazareato. Okay. El voto del nazareato era precisamente consagrarse de tal manera para Dios que la persona... por voluntad, por consagración, por decisión propia, no se cortaba el cabello, no tenía contacto con el fruto de la vid, no podía tocar ni tener contacto con cosas muertas, animales, personas. Todo eso era el voto del nazareato. Okay. Por eso es que muchos han confundido, por ejemplo, a Jesús lo pintaban sí, con pelo largo porque decían que era nazareo. No, Jesús no era nazareo. Jesús era nazareno, porque era de Nazaret. Okay. No era lo mismo el voto del nazareato que Jesús, que era de Nazaret. Entonces, dos cosas diferentes. Por eso Jesús no podía tener pelo largo. Pero entonces, ese era un voto. Y era para, en el caso de Sansón, para él. Para él. Pero eso no significa que todos tengamos que vivir así. Exacto, eso es lo que voy. Y hubiese existido en Sansón la idea, bueno, como yo voy a vivir así, se lo voy a imponer a todo mundo. Igual pasa ahora. Por ejemplo, fíjate, en una ocasión me recuerdo yo que hubo una hermana que me dijo a mí, vea, a mí el Señor me ha revelado, me dijo, de que la mantelina o lo que usamos para cubrirnos tiene que ser blanca, me dijo, porque la cobertura tiene que ser pura y que no sé qué. Yo no me voy a pelear con lo que Dios le reveló a ella. Claro, ni se lo voy a objetar porque... ni se lo voy a objetar, pero ella quería que yo transmitiera ese mensaje a la iglesia. Entonces yo le dije, ahí sí no, porque ninguna revelación se puede imponer sobre quienes no la han recibido. Claro. ¿Verdad? Entonces yo lo que le dije fue, hermana, si usted está totalmente segura que Dios se lo reveló, pues hágalo usted. Pero primero, no se lo imponga a nadie más. Y segundo, no juzgue a nadie más que no lo haga como usted, porque ese es el siguiente problema. Eso es a lo que voy. Que el legalismo también lo puedo yo asociar mucho, relacionar mucho con el fariseísmo. Sí, y el problema del legalismo y el fariseísmo es que tienden a lograr o hacer que la persona que lo practica se sienta superior al otro que no lo practica. Entonces, yo soy mejor porque yo, por ejemplo, el legalismo, la mujer legalista dice, yo soy mejor que esa porque yo no uso pantalón, porque yo no me pinto, porque yo aquí. ¿Y qué? ¿Y en eso qué la hace mejor? ¿Qué la hace superior? Nada, solamente la arrogancia, la altivez, la superioridad que causa el legalismo. De hecho, aquí tengo algo que encontré cuando estaba preparando para poder hablar de este tema, y es que dice que generalmente el legalismo crea una autosuficiencia y una independencia de Dios en la persona que lo practica. Claro. Porque cree que ya no necesita a Dios para permanecer en un estado, sino que no soy santo porque Él me santifica, sino que soy santo porque yo cumplo mis normas. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, que es la pregunta que yo
quisiera que me respondieran las personas que defienden a capa y espada los legalismos que practican. Por ejemplo, yo tengo un versículo, si lo buscamos, por favor, claro. Efesios capítulo 2. Vamos a buscarlo. Sí. Vamos a buscarlo desde el verso 4. Y desglosémoslo un poquito, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Claro. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Okay. ¿Qué parte de este versículo no entienden los legalistas? Porque si yo entiendo no por obras, nada de lo que yo haga o deje de hacer me puede salvar. Okay. O sea, mi pregunta es para la gente que practica. Vamos a hablar de algunos legalismos que son los más comunes. Los más marcados. Los más marcados. Antes de, solamente para poder entrar en eso también, porque la mayoría de legalismos van en contra de, voy a decirlo así, en contra, más que todo en contra de las mujeres. Porque ahí, en primer lugar, se junta una doctrina machista, claro, con una doctrina legalista. Uh-huh. Y eso que tú has señalado es un excelente punto, porque es bien tremendo que se le imponga a la mujer tanto legalismo, como para opacarla, como para oprimirla. Fíjate, por ejemplo, yo me hago una pregunta. ¿Qué tan poderosos son los pantalones? El día que el Señor venga, si ando en jeans, no me voy. No te vas. No, pero pensemos, la pregunta es, ¿qué tanto poder tiene un pantalón? Sí. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué tiene tanto poder el pantalón. ¿Tiene el mismo poder que la sangre de Cristo? No. Porque para el legalista un pantalón condena. Sí. Entonces tiene más poder que la sangre que salva. Y envía directo al infierno. Entonces tiene más poder que la sangre que salva. Así es. Entonces tiene tanto poder un pantalón, entre comillas, que puede condenar al que Cristo salvó con su sangre. No, yo me quedo espantado de pensar en eso, porque por empezar, aquí dice algo, si desglosamos. Primero dice que Dios es rico en misericordia. Así es. Por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa palabra gracia, para aquellos que nos están escuchando y quizás no la tengan muy identificada, ¿qué significa? Ese gracia es que es un regalo inmerecido, que por el poder de su gracia, esa palabra, fíjate que es bien tremendo, porque si tú te vas al original, lo que habla es de aprobación. Lo que habla es de que Dios te da su favor, que te hace merecedor. No lo sos, pero te hace merecedor. Ahora, por esa gracia soy salvo. Y luego empieza a decir que juntamente con Él nos resucitó, que ya nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero aquí viene el punto, el verso 8. Porque por gracia sois salvos. Y luego lo recalca, por medio de la fe. Y entonces quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana, usted no fue salva por quitarse el pantalón. Así es. No fue salva por dejarse de pintar. No fue salva porque no se pinta el pelo. No fue salvo porque no se pone desodorante. No fue salvo porque no se pone perfume. No es salvo porque diezma. No es salvo porque ofrenda. No es salvo porque sale a predicar. No, es salvo por gracia, por medio de la fe. Lo que nos da salvación es el haber creído en nuestro corazón y haber confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios Padre lo levantó de entre los muertos. Eso es lo que la Biblia dice. Al que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahí yo tengo el fundamento de la salvación, ¿verdad?
Nada, ninguna que ninguna obra de estas obras puede sumarme, ser más salvo. Nada, es que ya no puedo ser más salvo. La salvación ya me la dieron. O sea, yo ya recibí la salvación, creí. Yo vine, reconocí, creí en Jesucristo. Lo confesé como mi Señor y Salvador. Creí que Él perdonó mis pecados, me lavó con su sangre. Creí que Él es el Hijo de Dios a quien el Señor levantó entre los muertos. En ese momento la salvación llegó a mi vida. Claro. Y bien tremendo porque para muchas personas, ¿verdad? Es como que si el haber recibido a Jesús no hiciera nada. Como que para llegar a la salvación completa habría que recibir a Jesús y empezar a hacer un montón de cosas más, ¿verdad? No, y ahí están confundiendo muchas cosas. Y por eso las doctrinas legalistas lo que hacen es que convierten a la gente en, como dice la palabra, una vez alcanzan un prosélito, dice, o sea, alcanzan un convertido, lo hacen 2 veces hijo del diablo. ¿Por qué? Porque a la gente que llegó con gran necesidad levantó la mano porque quiso aceptar a Cristo, pero ya después de eso le hacen 2 veces más, la hacen pedazos. Porque entonces va usted a partir de ahora y le empiezan a decir todo lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Y si no lo hace, lo mandan al infierno. O sea, un día lo salvan, al siguiente día lo condenan. Claro. Y yo he visto cosas, mira, por ejemplo. Pero son lugares que están llenos de gente. Sí, pero es porque los manipulan con el temor. Es que mira, la otra cosa es que también hay un punto que siempre ha sido así. Desde el inicio, mira, ¿cuál fue el contraste que se dio en los tiempos cuando Jesús aparece? Claro, con los fariseos. Y cuando el apóstol Pablo empieza a predicar a los gentiles, ¿cuál fue el contraste? El contraste era, ¿cómo es posible que me digas que solo con creer voy a ser salvo? Bueno, si el apóstol se lo dice al que está a punto de quitarse la vida en la cárcel. Sí. Cree solamente. O sea, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, pero ese contraste, ellos venían acostumbrados a que tenían que guardar una ley. Y ellos venían acostumbrados que no solamente tenían la ley escrita, sino que también tenían algo que era como la interpretación de la ley de acuerdo a las diferentes escuelas que ellos habían venido formando. Entonces habían interpretaciones. Entonces imagínate qué duro era que esa interpretación de la ley había hecho que la gente se volviera cada día más legalista en cuanto, por ejemplo, al día de reposo. Entonces fíjate con lo que se viene a encontrar Jesús, que las veces que Jesús sanó a alguien en día de reposo, lo condenaron. El milagro no valía. Le llamaron endemoniado, le llamaron pecador. Porque él había hecho un milagro en el día de reposo y según la interpretación que ellos le habían dado en el día de reposo no se podía sanar gente. Imagínate, le dijeron a uno que había sido sanado, 6 días hay para ser sanado. Ven cualquiera de esos días, pero no en día de reposo. O sea, imagínate qué tremendo la interpretación que le habían dado. Y eso es lo que sucede hoy. Ya mucha gente le ponen cargas que ni ellos mismos quieren llevar. Entonces nace esta pregunta, y aprovecho, ¿verdad?, más que todo por el cargo ministerial, y por la experiencia, de alguna otra manera, del pastorear. Hay una manera, voy a hacer la pregunta así, y la vamos ahí depurando, hay una manera correcta de cómo interpretar la palabra del Señor. Claro. Ya que, o sea, venimos de lo que acabamos de escuchar de antes, de cuando Jesús caminó en la tierra. Claro. Pero ahora vivimos lo mismo, porque el legalismo es, yo lo leí, yo lo interpreté así, y como lo interpreté así, se lo voy a imponer a todos, porque a mí, yo lo leí y así está, pues. Por ejemplo, imagínate que yo sea, porque esto se empieza a dar por diferentes causas, como veíamos al principio. La primera puede ser ignorancia. Imagínate que yo vengo, me convierto en predicador de la palabra y un día yo leyendo la palabra me doy cuenta que dice allá en el libro, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, me doy cuenta que el Señor le dice a la mujer que cuando anda con su período, todo lo que ella toca queda inmundo. Y por esa razón leo yo ahí que dice, vea, que en
En esos días ella se sienta en el sillón, ya el sillón quedó inmundo y entonces vengo yo. Botémoslo. Y lo establezco como una doctrina porque lo leí y así, literalmente como está, así lo transferí. Esa es mi interpretación. Pero ¿qué me falta? Sin contexto. Me falta, sin nada. Que mira, el apóstol Pablo, a ver si lo encuentro esto, déjame ver. Dígamelo, El apóstol Pablo habla de un concepto que se llama celo sin ciencia. Algo así, celo sin ciencia. No sé si lo vas a encontrar de esa manera, pero déjame ver. Romanos 10:2 me sale algo. Es que dice el apóstol Pablo le dice, yo sé que tienen celo, que son celosos de la obra, pero le falta ciencia, o sea, le falta conocimiento. ¿Por qué? Porque el querer aplicar ese celo es que queremos mantener la obra pura, es que queremos mantener la iglesia sana. ¿Será esto que dice? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahí está. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ahí está. No se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí estaba. ¿Qué versículo es? Es Romanos capítulo 10, verso 2, 3. Romanos capítulo 10. Fíjate qué tremendo lo que... ¿Verso? 2. Fíjate, lo primero, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea, eso no lo niego. El problema es que no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, es que la Biblia hay que estudiarla, pero no bajo mi óptica. Bueno, dice otra versión, en su favor puedo decir que tienen gran deseo de servir a Dios. Claro. Solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Ahí está el problema, no tienen conocimiento. Porque fíjate, le ponen a la mujer le imponen, mejor dicho, a la mujer una carga, que no use pantalón. Vengo yo y le pregunto a cualquier persona que tiene esta doctrina, ¿de dónde la saca? Entonces me dice, es que la Biblia dice que la mujer no use ropa de varón. Pero sin ese tiempo el pantalón. Y yo le digo, pero ¿y en qué momento de esa escritura existían los pantalones? Sí, no era parte de. No está hablando de eso. No está hablando de pantalón. ¿Que acaso no entienden que hay pantalón de hombre y pantalón de mujer? Sí. ¿Y si el uniforme de la empresa, el lugar donde trabaja, es pantalón? No puede trabajar ahí. Dios mío. O sea, mira, es que es increíble. Es que el legalismo daña. El legalismo daña, el legalismo hiere, el legalismo mata la fe. Entonces, fíjate, pero no conforme a ciencia. Pero aquí está lo delicado. ¿Qué es lo delicado? Porque ignorando la justicia de Dios, es que mira, hay una manera correcta, que es la que Dios establece. Entonces Dios te puede decir, no hijo, no es por ahí, no es el pantalón que le quiero quitar a la mujer, son otras cosas que están en su alma, las que yo quiero corregir o arreglar. No es por ese camino. No es por ese camino. Y ustedes, el problema es que quieren establecer su propia, o sea, ustedes quieren... Eso es suyo. Quieren establecer... Es su justicia. Es su justicia. Eso es lo que ustedes le quieren imponer a la gente. Claro. Que no es que, hermano, mire, por ejemplo, cuando hablamos de esos temas, por ejemplo, de los pantalones, ¿qué le diría yo a una mujer? Hermana, lo que la Biblia sí dice es que usted se vista decorosamente. Claro. Y ese decoro no solamente lo deberíamos de aplicar a la mujer, también al hombre. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? No, pues sí, es que es una realidad. Ahora, imagínate, mira, seamos bien honestos. ¿Por qué prefiero abordarlo desde esta perspectiva? Porque vos le puedes decir a una mujer, mira, hermana, no use pantalón. Porque en el pantalón, las curvas y un montón de cosas que se han inventado. Sí, viene la hermana, entonces se compra una falda larga. Pero de esas faldas más pegadas que se le ven más curvas que con el pantalón. Entonces, ¿qué me está evidenciando eso? Que el problema no era el pantalón, el problema era el alma. Claro. Que quería enseñar algo por alguna razón. Entonces, ¿qué tenía que corregir yo? El alma. El alma. El alma es la que hay que tratar. El alma es la que hay que, de alguna manera, permitir que el Espíritu Santo haga la obra. Porque yo he visto mujeres con faldas largas. Pero como no anda pantalón, no es pecado.
aunque ande toda ceñida y marcada, pues. No, Claro. es que el decoro consiste en que la mujer se vista de una forma en la que no, ¿cómo te puedo decir yo? No se salga, no se salga de los límites de la sensualidad. Porque mira, el diseño de la mujer, si por algo Dios la hizo diferente al hombre, Sí. el diseño de la mujer es distinto. Y fíjate que el legalismo masculiniza a la mujer. Date cuenta, las mujeres que viven No sumergidas, maquillaje, no se rasurarse, maquillan, fuera, no nada. se rasuran, no, Casi parecen hombres. pues, casi hombres. La masculinizan, le quitan lo femenino. Y lo tremendo del caso que yo he detectado, y aquí que me perdonen mis hermanos amados, pero es una gran verdad, Ya sé por dónde va. sí, ese que bombazo. la mayor cantidad de adulterios se dan en estos ambientes porque, imagínate, va a un matrimonio, se empieza a congregar en un lugar así, y entonces a la mujer que él llevaba a la iglesia, con los que recién se convirtió, su mujer que se arreglaba, su mujer que para él era atractiva, de repente ahora aparece un hombre. Sí. Entonces Y viene allá él, afuera. y allá afuera va a ir a ver todo lo contrario. ¿Y con quién terminan adulterando? Con la pintada. ¿Y por qué caen esos pastores legalistas con mujeres de afuera de las congregaciones? Claro. No, es que mira, aquí como es a quemarropa y es un programa donde hablamos de cosas controversiales, pero a mí que no me vengan a decir si la mayoría de esos pastores gritones que salen ahí condenando a las mujeres han tropezado en adulterio Con mujeres. con mujeres de ese tipo. Sí. Porque cuando venís a ver con quién se metieron, No fue con una de las que no se pone desodorante. Entonces es grave, pues. Sí. Es grave, hombre, pero es que debemos de entender una cosa. Es que eso es como decirle, Señor, te equivocaste. Al hacer una mujer, un ser que vino a ser Femenino. el complemento del hombre, que vino a ser femenina y que vino a ser la ayuda idónea para el hombre, precisamente para que el hombre estuviera cubierto en diferentes áreas. Pero vienen ellos y le quitan todo eso. Claro. No es justo. Pues. Y aparte de eso, a mí hay hombres que se apartaron del Señor precisamente porque me dicen, mire, pastor, a mí me quitaron mi esposa. Sí. A mí me la quitaron. Imagínate que, mira, Llegan al grado, el legalismo llega al grado que hasta prohíbe la intimidad. ¿no? Es que la intimidad para el legalista es pecado. Imagínate que entre más se abstenga, más santo. Más santo. Y entonces a la mujer le meten que tiene que... Y uno pasó esperando 30 años de su vida para casarse. Y el hombre ahora vive con una gran ansiedad. No, y le llaman pecador porque solo en eso piensa. No, es que mira, el ambiente legalista es matador. Sí. Es matador, es terrible. Bueno, pero de hecho, ¿y cómo interpretamos esa parte donde Jesús le dice incluso a los fariseos, ustedes imponen cargas que ni ustedes mismos están dispuestos a llevar? Es que de eso se trata el legalismo. Porque la mayoría de personas que impulsan ese legalismo son hipócritas. Son hipócritas. Y te lo puedo decir porque yo conozco a muchos. Son hipócritas. No lo viven. No lo viven. Se lo imponen a otros, pero no lo viven. Claro. Imagínate que, mira, hablan de vivir en ayuno y están timbones. O sea, panzones. Gordito, el salvadoreño. El buen salvadoreño. ¿verdad? Y así un montón de cosas, Mira, es que el legalismo es hipocresía, es falsedad. Es que el legalismo nace también de lo que el Señor Jesucristo hablaba de los fariseos cuando decía que sus vestidos externos, o sea, lo externo, sus vestidos eran majestuosos, pero ¿cómo le llamó el Señor? Sepulcros blanqueados. Entonces el legalista, fíjate, el legalista se encubre bajo esa vestidura de aparente santidad. Encubre un montón de cosas, encubre el veneno de su corazón, encubre la amargura de su corazón. Mira, vos te das cuenta que no puede existir el amor de Dios en un ambiente donde solo se vive condenando a la gente. Porque vos te das cuenta que en los ambientes legalistas todo es condenación. Sí, todo es. Todo es condenación. Nunca se habla del amor de Dios, siempre se habla de la condenación que existe. Porque ahora, el legalismo no es compatible con el amor de Dios. Ahora, es necesario entender para que también no caigamos en esta otra palabra que para mí es
complicada, que es libertinaje. No, pero es que volvemos a lo mismo. Mira, es que los dos extremos son los malos. Exacto. Los dos extremos son los malos. Ahora, el libertinaje como tal, podríamos interpretarlo como digamos, el no tomar en cuenta los principios de la palabra. Ahora, escuchemos una cosa que es interesante. Y entonces, ¿para qué tenemos Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es el que a uno, hermana amada, por ejemplo, usted se está hoy, mañana por la mañana que usted se levante, usted se empieza a arreglar porque usted va a salir, va a ir a la iglesia, va a ir a algún lado con su familia. Usted tiene Espíritu Santo que cuando usted se ve frente al espejo le dice, ¿para dónde vas con esa ropa? Uh-huh. Cámbiate eso. Tiene Espíritu Santo. Claro. Va. Entonces yo siento que lo que yo combato mucho son los extremos, ¿verdad? Hermana, si usted se va a arreglar un poco, pues sí, pero tampoco se pinte en demasía porque pierde su esencia. Claro. Ya cuando se quita ya nadie la conoce. Sí, ya cuando se viene a desmaquillar ya no es la misma. No, pierde su esencia. O sea, la extravagancia. Claro. Pero eso no tiene que ver con la salvación. Volvemos a lo mismo. Sí, es que no estamos... Aquí no estoy hablando de eso. No. Es que no podemos mezclar una cosa con la otra, por el amor de Dios, porque entonces seguiríamos diciendo entonces que la salvación es por obras. Uh-huh. No. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Extremo, ¿verdad? Se va a poner un pantalón que sea decoroso. No esos pantalones que yo no entiendo cómo se los ponen, no sé cómo caben ahí. Pues. Con vaselina, ¿no? Se los ponen. No, mira, yo vi un video una vez, de verdad, vi un video donde una fulana ahí se había puesto como una bolsa plástica para que el pantalón le pudiera entrar porque era una cosa... No, impresionante. Y yo digo, no, tampoco, no hay necesidad. Primero piense en la reacción que esa vestimenta va a tener sobre otros. Más si dentro de una congregación. Y en otros ambientes. Porque si va a hacer pecar a otros de ver más de la cuenta, de desear más de la cuenta, pues no es correcto, ¿verdad? Además de eso, también tiene usted que ver qué mensaje usted está mandando al vestirse de esa forma, enseñando más de la cuenta. Tercero, lo que yo creo que la mujer debe saber, más que irse por el lado del legalismo, a la mujer lo que se le debe de enseñar es que su cuerpo le pertenece a alguien más. Por ejemplo, las casadas, su cuerpo le pertenece a su esposo. Y yo no puedo entender cómo es que hay esposos que les gusta que sus mujeres anden en la calle enseñando todo. Eso no lo puedo comprender. Vale. Pero la que está soltera, su cuerpo le pertenece al Señor. Claro. Entonces tiene que preguntarle al Señor, Señor, mira, y yo puedo andar, ¿te gusta cómo yo me veo hacia afuera? Y el Señor le va a decir posiblemente, no, hija, mira, arreglate, cámbiate eso, sé más decorosa. Además, también considero yo que hay formas elegantes de vestir. A eso le llamo decoro, elegantes. Los hijos de Dios tenemos que diferenciarnos del mundo. Tenemos que vernos distintos, no por el tema de apariencia solamente, sino porque nuestra alma es distinta. Sí. Ahora, hay posiblemente dentro de las personas que nos estén viendo, no sea quizás en este momento, pero sí también después, en otra ocasión, donde alguien se pueda topar con este tema en este podcast, quizás alguien que de pequeño fue dañado en el legalismo, fue herido, ya no quiere saber nada con el Señor, no quiere saber nada con una iglesia porque vio esta faceta que de alguna otra manera lo hizo pedazos, sí. Hablemoslo así. ¿Qué podríamos decirle a esas personas? Que lo que le presentaron no era el evangelio, que reconcilie con el Señor, que las normas que le impusieron no se las imponía el Señor, sino que fueron reglamentos de hombres que le trataron de imponer. Y que si en algún momento determinado alguien se equivocó, no fue Dios, fue el hombre. Que busque una iglesia con sana doctrina, que busque una iglesia donde le prediquen el evangelio. Fíjate que el evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas.
Pero hay lugares donde buena noticia no te predican nada. Nada, todo el mensaje donde todo el mensaje es garroteada. Entonces, ¿qué buena noticia te están dando? Ninguna. ¿Qué buena nueva de salvación te están dando? Claro. La palabra evangelio tiene que ver con... Fíjate que el evangelium, la palabra evangelio como tal, en los tiempos donde el pueblo del Señor estaba bajo el dominio de Roma, tenía que ver con una connotación tremenda, y era que cuando los soldados iban a la guerra, acuérdate que en aquellos tiempos no habían celulares, no había nada de cómo, digamos, comunicarse. Información. La información, las noticias se transmitían con gente que caminaba o corría grandes distancias para llevar una noticia. Entonces, del campo de batalla, mandaban a una persona que iba y daba las noticias de cómo iba la guerra. Entonces, esa persona, cuando venía y gritaba Evangelium, Evangelium, era buenas nuevas, buenas nuevas. Era como quien dice, vamos ganando, ganamos la batalla. Eso era, ahí viene el punto del evangelio. Entonces, eran buenas noticias. Pero imagínate para alguien que se congrega en un lugar donde de entrada, de principio a fin, no hay ni una buena noticia. No hay ni una buena. La única noticia que hay es que usted es un desgraciado, es que usted es un sinvergüenza, es que usted no sirve para nada y que se va a ir al infierno. Imagínate, mira, yo en una ocasión... Y es un martillar. Acabarle la autoestima a la gente, destruirle por completo todo lo que la persona como tal es. Usted como pastor, como ministro, al pasar del tiempo, que hay muchas personas que, pues sí, bendito Dios, han llegado a la congregación, se ha topado con personas que vienen de esos lugares. Y te quiero decir una cosa. ¿Qué tan difícil es su mentalidad? Mira, tengo gente... Porque es un martilleo constante. Mira, tengo gente a la que le martillaron tanto y por tanto tiempo este tipo de cosas que por más que le prediques, cuesta sacárselos. Mira, porque legalismo no solamente consiste en lo que estamos hablando hoy de la forma de vestirse. Por ejemplo, hay otros legalismos. Legalismos tremendos como por ejemplo en el tema de la alabanza. Sí. Un legalismo increíble. Un legalismo de que la gente no se puede mover a la hora de la alabanza. Tiene que estar así rígido. En algunos casos lo más aplaudir, pero de ahí no pase. Un legalismo que Dios guarde vas a danzar. Un legalismo que vas a remolinear y gritar. No podés porque el legalismo reprime. Claro. El legalismo es reprimir. Entonces, sacarles ese legalismo a quienes se los inculcaron, algunos desde pequeños los martillaron. Cuando intentan querer soltarse de eso, hay un espíritu de culpa. Y hay un espíritu ahí que les dice que los vuelve a sumergir, porque ahí está operando una doctrina de demonios. Y la gente primero tiene que reconocerlo y tiene que renunciar a eso para poder ser libre, porque de otra manera viven todo el tiempo con esa culpa. Con ataduras. Con ataduras. Tremendas. Con la culpa de que si tratan de soltarse un poquito, les recuerda, te vas a condenar. Imagínate, increíble. Esa gente es soñar con el infierno. No, mira, yo me acuerdo, hubo una historia que yo la he contado más de alguna vez, de cómo se puede establecer un legalismo de una manera tan tremenda y marcar una generación. Uh-huh. Fíjate que me acuerdo yo, en los tiempos donde predicaba el siervo conocido, muy conocido a nivel mundial, Gigi Ávila. Ah. El hombre de Dios, obviamente, un hombre de Dios que predicó muchas verdades, que Dios lo usó para llevar salvación a mucha gente, que Dios lo usó también para sanar, liberar a muchas personas, pero lamentablemente también era tendiente a establecer legalismos. Entonces él hablaba acerca de la televisión y a la televisión él le llamaba la caja del diablo. Entonces él en su mensaje, la caja del diablo y la caja del diablo, la caja del diablo. Y la gente que lo veía por televisión. Y espérate, el problema es que ahí cuando empezó con ese mensaje no había entrado en televisión. Claro. El problema para él fue
cuando entra a la televisión, sus programas, y cómo había que verlo en la caja del diablo. Entonces yo me recuerdo que hay un testimonio de una hermana que vivía, por cierto, en Estados Unidos, y entonces ella lo oía por la radio, fíjate, por la radio. Entonces dice que en una ocasión se hace una campaña evangelística, Gigi Ávila llega a predicar, ella tiene acceso a ir a la campaña y al final de la campaña logra de alguna manera acercarse al siervo y le dice: Pastor Gigi, Dios le bendiga, mire que yo lo sigo por la radio y que no sé qué. Pero viene y le dice: yo hasta ahora tengo el privilegio de conocerlo, yo no sabía cómo era usted en persona, solo había oído su voz en la radio. Entonces viene el pastor G y le dice: hermana, pero ¿por qué no me ve en el programa de tal y tal? ¿Y cómo lo voy a ver si usted me enseñó que esa era la caja del diablo? Entonces, fíjate cómo son los legalismos, ¿verdad? Cómo las cosas... Corta. Otro ejemplo más moderno. La pandemia cerró las iglesias. Sí. Y entonces para ese tiempo muchos legalistas habían enseñado que las redes sociales son del diablo, que usar celulares es del diablo. Ajá, y entonces de repente viene todo la transmitiendo pandemia ahí, y todo el mundo tuvo que transmitir por celular. Entonces, ¿qué usaron para transmitir? Redes sociales. Las redes del diablo usaron para transmitir. ¿O cómo hicieron? O sea, es que imagínate cómo es el legalista. El legalista tiende a satanizar las cosas que no tienen que ver con bueno o malo. Porque mira, esto es como que vos me digas... Es el uso que la gente le dé. Es el uso que la gente le dé. Por ejemplo, el dinero. La gente sataniza el dinero porque agarran mal, volvemos a lo mismo, el celo, pero no conforme a ciencia, enseña mal. Porque dice, ya ve, hermano, la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero no hay que tener dinero. No, eso no es lo que dice la Biblia. Fíjate qué tremendo y qué paradójico. Es leerlo y no entenderlo. Leerlo y entenderlo a la manera que quieren. Claro. En primer lugar, no dice que es la raíz. Dice raíz. No dice que es la única. Raíz. O sea, hay más raíces. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. Amor al dinero. Es decir, usted puede tener dinero sin amarlo. Claro. Y el dinero se necesita. Es un medio. Y el dinero es un medio, el dinero es un fin. Bendice. ¿Y con qué se pagan los alquileres? ¿Y con qué comemos? ¿Y con qué pagamos todo lo que hacemos dentro de las iglesias? ¿Y con qué se hace la obra del Señor? Claro. Con dinero. Entonces, si eso es malo, entonces la obra de Dios es mala, pues. No. Definitivamente tenemos un conglomerado de gente viviendo en una atadura que Dios nunca buscó imponer. No. Y por eso el Señor con los legalistas es duro. Y cuando te digo duro, me refiero a que a los fariseos nunca les habló bonito. Siempre les tiró a matar. Y siempre les mencionó acerca de su estilo de vida. Es que para el legalista la misericordia no existe. Para el legalista la gracia no existe. Para el legalista todo es duro. Para el legalista... Hasta que él la necesita. Hasta que él la necesita. Pero fíjate que mira, es bien tremendo. Yo conocí un caso de un hermano por el que fuimos a orar. Por cierto, hermano en carne de un hermano de la congregación. Y este hermano pues se había apartado de los caminos del Señor. Y me dice, fíjate, me dice el hermano que está grave, me dice, y yo quisiera que fueran a orar por él, que fuéramos a orar por él para ver si reconcilia. Bueno, fuimos un equipo. Y el hombre había sido creyente, pero en una doctrina de los apóstoles y profetas que les enseñan: alma que pecare, esta morirá. Fíjate Literal. Qué tremendo versículo. Antiguo pacto. Alma que pecare, esta morirá. Entonces, cuando yo llegué donde el hombre, llegamos con el equipo y oramos y todo, y acá le hicimos llamado y hermano, no, me decía, ya para mí no hay salida, ya la carga está puesta. Yo me dijo, ya ahorita ya no hay nada que hacer por mí. Me aparté, le fallé a Dios, ya no, me dijo, yo ya voy directo al infierno. Y así murió. No lo pudimos hacer cambiar de pensamiento, ni porque en él se instaló un pensamiento legalista.
alma que pecare, esta morirá. Y entonces, ¿y dónde queda todo lo demás de la Escritura? Que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. Claro. ¿Y dónde queda la palabra del Señor cuando nos enseña, como por ejemplo la parábola del hijo pródigo? Y un montón de cosas. ¿Dónde quedan? Sí, aunque tus pecados sean... Como la grana, vendrán a ser como blanca lana, Claro. como blanca nieve. O sea, mira, yo me pregunto, ¿y el legalista en qué se ampara? Es que él quiere ser más duro que Dios. Es que él quiere mostrar... En su propio, como lo leímos, en su propia justicia. No, yo te digo sinceramente que el Señor nos guarde toda la vida de convertirnos en personas legalistas. Y hay un riesgo, ¿verdad? Entre más una persona camina en el Señor, más riesgo tiene. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, un gran síntoma muchas veces de legalismo y perdiendo la misericordia. Eso. Es también que cuando yo ya tengo mucho tiempo de estar en el Señor, al nuevo que se viene convirtiendo, le quiero imponer cosas y le empiezo a señalar y a criticar y se me olvida que yo vine peor. Claro. Y que conmigo tuvieron una gran paciencia. Porque si no, a saber cómo hubiera hecho yo para salir adelante, ¿va? Entonces, bien difícil, la verdad. Yo siempre he creído que necesitamos volver a leer las Escrituras conforme al Espíritu Santo. Y aparte de eso, yo le digo a la gente, el otro problema grave que existe es que el pueblo del Señor no lee, no estudia la palabra. Se conforma con lo que le dicen. Con lo que le dicen. Entonces llegan, mira, en una denominación, usted, mi amado hermano, se puede congregar en una denominación y en esa denominación pueden tener diferentes reglas. Acuérdense que la mayoría de denominaciones vienen de cualquier cantidad de años. Claro. Hay denominaciones de 100 años de existencia, más. Y muchas de ellas, las normas, estatutos, aún la doctrina de muchas de ellas se estableció hace cualquier cantidad de tiempo. Y yo siempre he dicho una cosa, fíjate bien, hay muchas cosas que deben de ser revisables. Sí, actualizadas. Actualizadas. Es que mira, no puede ser que la revelación es progresiva, pues. Sí. Entonces, no me puedo quedar con lo que pasó hace 1000 años. No, y aparte de eso también la comprensión de las Escrituras que tuvieron hombres de Dios hace muchísimo tiempo es totalmente distinta a la de ahora. ¿Por qué? No porque ha cambiado el Señor, no, porque acontecimientos actuales han ido revelando cosas. Claro. Aparte de eso también debemos de entender que las cosas con las que hoy lidiamos son diferentes a las de hace 100 años. Entonces la comprensión ha cambiado. Posiblemente también debemos de entender de que el hombre puede equivocarse y es que las normas de la denominación no son palabra de Dios. Palabra de Dios es la Biblia. Si no nos convertimos como en sectas. En sectas. Porque el problema de creer que yo tengo la razón en todo y que nadie más, y que todo el mundo está equivocado, es que me puedo convertir en una secta. Sí. Y yo, sinceramente, y hay muchos lugares que parecen. Y yo te digo, sinceramente, mira, aquí lo que nosotros debemos de hacer es tratar siempre de apegarnos a la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra. Si la Biblia lo dice, pero ¿dónde lo dice? Pues, ¿para quién lo dice? Mira, también, una cosa que tenemos que entender es que para estudiar la Biblia debe de existir una forma correcta de interpretarla. Y una de las formas que yo me debo de establecer como norma de interpretación es ¿para quién dice eso la Biblia? Claro, porque no es el mismo pueblo de Israel que el pueblo de iglesia. Por ejemplo, la gente que hoy dice que tenemos que guardar las fiestas, porque ahí dice que de forma perpetua lo tiene que hacer. ¿Quién? ¿Bajo qué pacto? Nosotros nada que ver ahí. Si nosotros ni existíamos. Si cuando se escribió eso ni siquiera existíamos. El término iglesia no era... Si la iglesia nace de Cristo para allá. Y somos una nueva entidad y una nueva criatura. Entonces, ¿qué puede haber ahí de interpretación si me quieren a mí hacer que cumpla algo que no es para mí? Y ahí andan muchos cristianos celebrando cosas que nunca en su vida ni pronunciar pueden. Ni pronunciarlas puede, pero las celebran. Y mira... vamos a dejar ese tema para uno solo porque realmente se le imponen a la gente. Por eso el término judaizar, judaizante, es imponer
el judaísmo, imponer las prácticas del judaísmo a la iglesia de Cristo. De hecho, hay un verso en Gálatas, creo, capítulo 5, que el apóstol le pregunta, bueno, ¿y si ustedes corrían bien? ¿Quién los fascinó? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? A la verdad. Entonces hay una verdad. Exacto. Hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? El evangelio de Cristo. Y aquí no está hablando de que alguien nos sacó con pecado, sino que los regresó a la ley. A la ley. A cumplir la ley, a circuncidarse. Y entonces ahí donde la gente debe entender que el apóstol Pablo menciona... Dice, pero eso ya no es para ustedes, les dice. Es que la Biblia menciona que está el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Entonces Pedro predicaba el evangelio de la circuncisión porque le predicaba ¿a quiénes? A los judíos. Y Pablo predicaba el evangelio de la incircuncisión porque fue enviado a los gentiles. Y nunca se le estableció al gentil judaizarse. Eso fue una práctica que los judíos hicieron, que Pablo la refutó tremendamente. Pero como ahora en día, ¿cuál es el problema con el que vivimos? El problema es que el pueblo del Señor no estudia la palabra. Esa es la parte difícil. Hay mucha falta de conocimiento. Sí, mucha falta. Bueno, y la falta de conocimiento se da porque la gente... Mira, lamentablemente yo te lo voy a decir y me preocupa mucho eso. Los legalismos se dan y esto que el Señor cubra con su sangre preciosa lo que voy a decir, porque no lo digo con ninguna mala intención. No lo pregunté porque realmente no es que no se escuche bien, sino porque mucha gente quizás puede tender a ofenderse. Pero yo le iba a preguntar por qué el legalismo se da más en lugares donde no hay mucha educación. Sí. Los recursos son escasos. Exacto. Porque en esos ambientes donde las personas tienen escasa educación, son personas que no leen, no estudian y no comprenden las escrituras. Y no lo estoy diciendo despectivamente, no, quizás no es su culpa. Pero a lo que me refiero es que la gente que les impone este legalismo se aprovechan de eso. Sí. Se aprovechan de que la gente nunca va a venir y nunca va a leer la escritura de una forma... Y nunca le va a decir, nunca se va a atrever a decirle, mire, pastor, yo leí esto y esto dice. Exacto. Número 2, aparte de que hay escasos recursos, hay escasa educación. Entonces, lamentablemente, ese es el rubro donde más se mira esto. Sí. Y por eso ese evangelio le ha hecho tanto daño. Ese legalismo, esa orientación le ha hecho tanto daño a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Imagínate vos querer llegar con ese evangelio y querer ganarte a Cristo. Imagínate, solo ponete a pensar, querer ganarte a Cristo a un ejecutivo de una empresa y decirle, pero mire, a partir de ahora usted no puede usar desodorante. A partir de ahora usted no puede andar ni saco ni corbata. Por más que él quiera a Cristo. Aunque las normas. No, es que se la ponen tan difícil que por eso dice que lo hacen 2 veces hijo del diablo. Es decir, se la ponen tan difícil cuando el Señor no se las ha puesto difícil, sino que se la pone el hombre tan difícil que ellos vienen y dicen, no puedo. Entonces, es mentira. Ese no puedo, mejor me aparto. Yo no nací para esto. No nací para esto, yo no puedo. Y después se crea en ellos un sentimiento de culpa tan terrible con el que no pueden vivir. Claro. Es difícil. Es difícil y, bueno, la verdad es que el tiempo como siempre, nos hace correr y quizás podamos ir abordando otras cositas que puedan ir desligándose un poco más de para poder ir comprendiendo, ¿verdad?, acerca de la salvación y cosas que a lo mejor estos no son temas que solamente puedan interesarle a gente que está dentro de la iglesia, sino conocer también si un día fueron dañados o fueron sacados de una congregación, de un ministerio, de algo que Dios realmente tenía y fueron dañados, pues tal vez escuchando este mensaje puedan volver a acercarse. Y otros que no se acercan creyendo que esto es el evangelio. Y que es imposible. Y que es imposible para ellos. Fíjate que yo conozco mucha gente que me dice a mí, no estoy preparado, no porque yo tal cosa, no porque yo tal otra. Imagínate que, mira, yo antes de convertirme a Cristo conocí un par de personas que trabajaban en el mismo lugar donde yo trabajaba y yo me preguntaba,
¿Por qué actuaban así? Fíjate, porque justo en el lugar donde yo trabajaba era un lugar donde se atendía personal, se atendían personas, se atendían clientes y era una aerolínea. Okay. Entonces, era una cuestión donde te estoy hablando presentación que la presentación era vital. Y yo conocí un par de personas que durante el día en el trabajo andaban bien arregladas y todo. Y al salir del trabajo, salían, se desmaquillaban, se quitaban aritos, se quitaban todo. Era otra persona. Y yo les preguntaba, ¿y qué? Es que voy para la iglesia. Y así no puedo ir. Entonces es una doble vida. Entonces lo que le están enseñando a la gente con eso es ser hipócritas. Claro. Esa es la verdad. La palabra hipócrita, nosotros le hemos dado un contexto, digámoslo, erróneo, porque la palabra hipócrita viene de ser un actor. Es una persona que sabe actuar. Entonces esta gente lo que sabe es actuar. Porque cuando llega a la iglesia todo el mundo cree que la persona, wow, mira la hermanita. Esa hermanita va directo al cielo porque no se pinta, no usa aritos, mira la falda. Porque hay unas gente legalista que cree que, mira, mira, yo me encontré una vez. Que hasta le miden el... No, les miden el largo de la falda. Les miden las personas, las que son de la doctrina que siempre andan tapadas. Entre más largo sea, más santidad. Entonces, imagínate a dónde hemos llegado. Entonces, ¿y cuántos pueden ver a esa persona entrar y decir, no, la hermanita tal va directo al cielo? Y no saben que todo el día estuvo maquillada en el trabajo. Entonces, en la mañana era condenada y en la noche era salva. ¿Cómo me explican eso? Si Cristo viene de mañana. Entonces, primero Dios que, para esa doctrina, primero Dios que el Señor llegue de noche, porque entonces se la va a llevar. Porque si llega a venir de día, la haya pintada. Entonces, qué increíble creer esas cosas todavía como parte de la salvación. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? No lo puedo entender yo. Bueno, realmente hay mucha tela que cortar. Es un tema bien amplio. Más si nos metemos a hablar de salvación. Pero eso posiblemente quede para el otro o para algún programa que venga ahí agarrarnos a quemarropa como siempre. Así que ha sido un gusto para nosotros el poder tener su atención en esta noche, que ustedes se hayan podido conectar y hayan podido estar pendientes de ese tiempo. Como siempre, invitarles, si ha sido de bendición para ustedes, pueden compartir el material. Si ustedes conocen a una persona que quizás necesita escuchar esto, pueden compartirlo sin ningún problema, suscribirse también, activar las notificaciones para que estén siempre pendientes y de alguna otra manera sugerirnos temas, que de hecho vino como sugerencia de un programa que tuvimos el sábado pasado. Para que ustedes también puedan estar conectados y estar pendientes de lo que de alguna otra manera quieren escuchar. Y decirles, amados hermanos, basándonos en este tema, la Biblia dice, a libertad nos ha llamado Cristo. Todo yugo que le quieran poner de legalismo, todo yugo que le quieran poner encima para mantenerlo sometido a eso, usted está en libertad de quitárselo y decir, Señor, yo gracias porque por fe soy salvo, no por obras para que yo no me pueda gloriar. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos.